Bueno, compañeros, después de la explicación dada en clase, vamos a seguir con un poco más de información sobre lo que son las integrales dobles. Recordando las integrales dobles iteradas, sabemos que al evaluar una integral de una variable utilizando directamente su definición en base a sumas de Riemann es una tarea difícil y en este sentido el teorema fundamental del cálculo de f c proporciona un método más simple para calcularla. La evaluación de integrales dobles que contiene su definición es un poco más difícil, pero veremos en esta sección una forma práctica de considerarlo e iniciar a calcularlo. Supongamos que f de v y es una función continua de dos variables definidas respectivamente r igual intervalo del intervalo a, b y ruta oposición d. Pensemos ahora en la siguiente integral. Estamos pensando en una integral que va desde c hacia d de f de x y de y. ¿Qué significa esto? Esta notación quiere decir que la variable f práctica mientras f de x se integra con respecto a y desde y igual a c hasta y igual a d. Observamos nuevamente la integral que va desde a d de f de x y de y nos da una expresión que depende de x. Si ahora integramos esta con respecto a x desde x igual a hasta x igual a d, vamos a obtener esta integral que se ve en la pantalla. Esta expresión se conoce como integral iterada. Iterar significa repetir o volver a hacer un proceso. En este caso, la iteración consiste en integrar una vez y luego volver a integrar otra vez más. Los métodos de integración. Los métodos de integración usados pueden clasificarse en dos grupos. El primero son las fórmulas de Newton-Cotes, los que usan valores dados en la función de x en la ficha de instante. Y ahora las fórmulas de cuadratura gaussiana, los que usan valores de f de x en la ficha desigualmente espaciadas determinadas por ciertas propiedades de familias de polinomios ortogonales. A continuación, vamos a ver lo que es el método de Newton-Cotes. Cuando hablamos del método Newton-Cotes, abarca lo que son las tres reglas que usamos para calcular las integrales. ¿Y cuáles son estas? Me refiero a la regla del método de Simpson un tercio, a la regla del trapecio y a Simpson 3 octavos. ¿Y qué dice acá? Dice, son los tipos de integración numérica más comunes. Su estrategia de reemplazar a la función complicada o de datos tabulados por un polinomio de aproximación que es fácil de integrar. Es decir, supongamos que nos interesa determinar esta integral de b hacia a, f de x por dx. Entonces tenemos nuestra siguiente integración o el despeje. Dice, en donde p sub n de x es el polinomio de aproximación, lo que estamos viendo acá. Que esto se desglose de la siguiente manera. P sub n de x es igual a sub 0 de x más a sub 1 x cuadrado más a sub 2 x a la n y así eh, consecutivamente hasta a sub n x sub n, y donde nos dice que n es el grado del polinomio. El método en estudio lo realiza en general en dos pasos. Observemos que cuando el polinomio de aproximación es lineal, se trata de una línea recta. Dice, métodos compuestos de Simpson. Recordemos que para aplicar el método Simpson se necesita dos subintervalos y como queremos aplicarlo n veces, entonces se debe dividir el intervalo a hacia b en un número de subintervalos donde
va a ser igual a 2n. Dice, observamos que cada par de subintervalos sucesivos aproximados de f de x por el medio de un polinomio de segundo orden, parábola y se integra usando el método de Simpson de tal manera que la suma de las áreas parciales proporcione el área total. Acá tenemos dos ejemplos, bueno, una integración numérica de cómo podemos aplicarlo en la ingeniería civil. Esto podemos tomarlo como relación a una topografía, ¿verdad? Que estas son las calles y orientado en el plano cartesiano sería pues nuestro eje Y y nuestro eje X y esta nuestra curva que lo que necesitaríamos acá o cómo aplicar estos métodos acá en lo que es el área de topografía, que quisiéramos calcular el área de este terreno, pero no lo podemos calcular por un método sencillo por su irregularidad del terreno, ya que el río hace que tienda a tener esta forma, ¿verdad? Y entonces es donde entramos con estos métodos para poder lograr obtener el área de este terreno, digamos, este polígono. Y así es como podríamos aplicar este método acá en este ejemplo. Acá este otro, como podemos ver, este hace referencia a, a un río, digamos un río, sí, un lago, y esta sería nuestra agua que está uniforme y como no se puede calcular el área así con métodos simples o sencillos, eh, es donde entramos a calcular con los métodos de Simpson o la regla del trapecio. Donde acá vamos a hacer nuestras separaciones y donde entra que usamos la H para hacer nuestras alturas de cada separación. Y de esta manera es como podemos aplicar estas reglas o estos métodos para facilitar nuestros cálculos, donde no es tan sencillo utilizar métodos simples, ¿verdad? Y pues esto sería un complemento de la información y, y pues gracias por su atención.